El 6 de diciembre de 1993 se quitó la vida Rita Macedo, una mujer excepcional de una enorme intensidad. Estuvo casada con Luis de Llano, el productor, también estuvo casada con Carlos Fuentes, el escritor. Y la verdad es que esta es una vida casi de película, pues que se había quedado ahí en el olvido. Y gracias al esfuerzo de dos de las hijas, en particular de Cecilia Fuentes, que recopiló los textos que la propia Rita Macedo había venido redactando en una especie de autobiografía inconclusa, hoy tenemos este libro que se llama Mujer en papel. Cecilia Fuentes, gracias por estar con Hola, nosotros mucho en la gusto. entrevista. A ver, tu madre, una mujer de armas tomar, una mujer de una personalidad realmente impresionante, una mujer que seducía y una mujer que generaba choques. Cuéntanos un poco, en primer lugar, de tu memoria de ella. Pues siempre la recuerdo como eso, un ser totalmente antisocial, completamente. La gente, ella caminaba por Televisa y todo el mundo hacía así, ¿no? Que por favor que no nos dirija la mirada porque ¿Era regañona? no, si no la tocabas, no te se Eso metía es. contigo, pero la gente siempre decía, hola, ¿cómo estás? Va, y te da besito y entonces te quitaba. No te conozco, no eres mi íntima, ¿por qué te voy a dar un beso? No, o sea, Sí. quítate. Entonces la gente mejor huían por todos lados. Pero cuando trabajaba era un sargento total, cuando era solo actriz era muy dócil como actriz, no armaba broncas con nadie. Sus broncas eran emocionales y a nivel familiar más bien. A nivel familiar, cuéntanos, ¿de dónde surgen esas broncas? Sé que están narradas aquí en Mujer en Papel, pero cuéntanos un poco de Yo ellas. supongo que su infancia le dio tanto en la torre Ujú. que salió a vengarse de todos y nunca se acordó que los otros estábamos de su lado. Mamá Julia, Híjole, mamá Julia fue espeluznante. era su madre. A ver, cuéntanos de ella. La vi 2 veces en mi vida. Ujú. No le encontraba yo el chiste, una señora muy fría, muy seca. Sé que era muy buena escritora y la querían mucho en su ámbito, pero con mi mamá fue horrible. Pues a los 2 años la mete a casi un orfanatorio. Eran internados en esas épocas, pero realmente un orfanatorio y ahí la deja para siempre. Ujú. La sacaba para Navidad. Ujú. Y la abuela vivía con todos sus familiares y muchos sobrinos a los que sí consentía y demás, pero mi mamá, yo creo que odió embarazarse, de haber sido para ella un shock espantoso, y que fuera mujer, peor tantito, te digo que nunca supieron, nunca hemos sabido cuándo nació, y ya no lo vamos a saber nunca, porque nació y pasó, y cuando le preguntaron, oye, ¿cómo le vamos a poner a la niña? Pues póngale como quieran. Entonces, yo supongo que nació el día de la concepción porque le pusieron Conchita. Ujú. Vamos a suponer que pues por eso se llamaba Conchita. Ujú. Y luego la avienta a un orfanatorio eternamente y mi mamá agarró la oportunidad cuando le dijeron, si te casas, te sacamos. Ujú. Y por supuesto que salió corriendo y el primero fue don Luis. Ujú. Y pues Don ahí Luis de quedó. Llano, pero Ay, Luis de Llano pobrecito. finalmente, pero sí un gran productor, un hombre de mucho talento. Cuéntanos de esa relación. Don Luis era un amor, Sí, verdaderamente. Todos nos llegamos a querer mucho. yo lo conocí en su momento y Adorable y fue mucho más mi papá que mi papá. ujú. Conmigo siempre fue un amigo. Ujú. Pero en esos momentos, mi mamá de 18 años, 17 y él de 25 eran unos sopes, ¿no? Ujú. Ni para aquí ni para allá. Y con una familia española de él muy rígida. Pero mira, mi mamá con tal de salirse de su orfanatorio y empezar a hacer cosas, dijo, sí, 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 pero pues 2 embarazos enseguida Ujú. y creo que otro que perdió. Entonces, en cuanto nacieron los hijos y ella había conocido el cine de embarradita, dijo, ay, ahí se quedan los niños, con permiso, Yo me voy a hacer cine. yo me voy a hacer lo mío y el marido se va mucho al demonio y con permiso. Ujú. Y se fue. Y Julisa y Luis quedaron tirados en la basura con los abuelitos. De tu padre, de Carlos Fuentes, cuéntanos. También, bueno, lo conocí muy bien, lo entrevisté muchas veces. Me gustaba comer con él y conversar con él, pero fue distinto como padre. Fue distinto cada vez que fue padre. Primero a mí, bueno, mi mamá se embarazó 2 veces antes que yo y primero le decía, sí, vamos a tenerlo, y a los 5 meses le decía, siempre no, y ahí mandaba a mi mamá al hospital. Conmigo mi mamá dijo, ¿sabes qué? Tengo 39 años y es mi última chance, o sea que lo tengo porque lo tengo, y si no lo quieres, pues con la pena. Y se fue encariñando, yo tengo muchas cartas y muchos recuerdos de él, sí, una vez que nació su bolita, Ujú. me traía Ujú. por Por todos todos lados, lados, sí. feliz. Y sí recuerdo muchos momentos muy bonitos con él, porque era un papá raro y diferente, ¿no? O sea, él quería que yo fuera monstróloga desde chiquita, entonces a los 4 Monstróloga. años, sí, monstróloga. Me escondía como joroba en un abrigo Ajá. y me metía a ver películas de Drácula y de Frankenstein, donde no me dejaban entrar, ¿verdad? Pero él entraba así como si, ¡ay, qué frío hace! Y Ujú. ya me...
puros libros de terror me regalaba y se disfrazaba de maleta y se disfrazaba de momia. Le encantaba, imagínate, se metía en la maleta, tocaba la puerta y cerraba, ¿no? Salía así, había una maleta y de repente la maleta empezaba a brincar por todos lados, ¿no? Y me llevé muy bien con él toda la infancia. Y luego cuando se empezaron a separar mis papás, él luchó, me enteré después, cuando leí las cartas de mi papá y mamá, que luchó mucho por nosotras. Mi mamá me dijo lo contrario. Ujú. Toda la vida yo le agarré resentimiento porque mi mamá decía lo malo que era. Y cuando leí esas cartas, no era malo, sí me cuidó. Pero una vez que se fue, pues sacó como un gran borrador y vámonos. Cuéntanos de Mujer en Papel, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo lo vas desarrollando? ¿Qué tan doloroso fue para ti? Doloroso no fue nada, ¿No? nada, nada, no hay cómo, porque mi relación con mi mamá siempre fue tan intensa y tan fuerte Ujú. que eso es pan comido. Pues nada. No, 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 horrible era nuestra relación en vivo. Pero tú hablas que te sentiste traicionada cuando Sí, ella se suicidó, ¿sí? mi mamá siempre quería suicidarse, era su estatus natural y pedía en las noches. Yo toda la vida viví con ella, mientras vivía en México siempre vivíamos juntas, dormíamos juntas, comíamos juntas. Era enfermizo Mm. nuestro trato. Y si en las noches decía, ya déjame ir, ya no quiero estar. Yo, no, 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 porque para mí mi mamá era todo. Y hasta la última vez que dijo ya, y yo traté de convencerla de que no, y vi que no iba a haber cómo. Entonces agarré mis cositas y me fui y dije, no, no voy a cuidarla aquí toda amarrada de un pie así, ¿no? Eternamente, no, pues se quiere ir, que se vaya. Yo ya no tengo más que hacer y pues contaré la barbaridad de siempre. Le dije, nada más no lo hagas dentro de la casa porque me vas a embarrar todos los cuartos y yo vivo aquí. Entonces salió a su coche y con una pistolita que tenía su mamá, ahí hizo sus cosas. Luego me dio culpa, por supuesto. Claro. Pero ella es la que empezó a escribir el libro en el último año de su vida porque se quedó sin trabajo y ella tenía que hacer algo. Siempre una mujer muy activa, siempre estaba construyendo algo o escribiendo algo. Era como un arquitecto frustrado. ¿Y estos eran notas manuscritas o cómo eran? ¿Eran en máquina? Los escribía a mano en un cuadernito y luego lo pasaba a máquina a ella, pero yo lo quise pasar todo a computadora para que sobreviviera y qué bueno que lo hice porque aquí está, si no, no estaría aquí. Y lo hacíamos juntas, muy contenta, estaba feliz y cuando llegó a la sección de mi papá se deprimió muchísimo. No toleró volver a vivir y repasar eso porque mi papá siempre fue su vida Ujú. y todo el resto de la vida que vivió extrañó ese mundo que le dio tanto a ella y después se lo quitaron así, ¿no? Pero arrebatado. Él se fue y se fue esa vida y se fueron todos los amigos de mi papá con él y se quedó sola, sola, sola y la soledad no la aguantaba. Eso sí, nomás no. Que le dijeran tonta y la soledad. Ujú. Suponemos son complejos de la infancia. ¿Los textos estos los juntaste, lo hiciste tú junto con Julisa o tú hiciste toda la recolección de los textos? No, todo lo hice yo realmente. La primera parte es de mi mamá. Ujú. Toda esa primera parte le agregué historia del mundo, Ujú. queriendo identificar los momentos para que la gente que lo leyera, que no fuera de esa época, porque esos ya se murieron todos, que todos los más jóvenes sepan en dónde estamos, ¿no? En una guerra mundial, en una muerte de alguien, cuando Kennedy apareció de presidente. Eso se lo agregué yo y historia de la gente de la que habla. No historia larga, sino anécdotas de la gente de la que platica. El director tal. Ujú. Y ella empezó, digo, lo de mi papá y ahí se quedó trabada. Y una vez que se quedó ahí trabada, pues no siguió y se murió. Ujú. Entonces yo supongo que pues eso es lo que más le pesó. Entonces años después de varios intentos, el primer intento era sin esa parte, el segundo era, fueron pasando varias etapas hasta que mi papá se murió y yo saqué las cartas, que son 300 cartas de mi papá y mamá, y leí la versión de mi papá. Ujú. Y sí, me llevé muchas sorpresas ahí, pero dije, con estos textos yo puedo completar todo, no todo, Ujú. hasta donde yo pueda hablando en su voz, que es realmente hasta bueno, ciertos momentos de los 70, ¿no? Ujú. Y ya después dije, no, ya no me puedo echar yo la voz de ella porque mientras no esté segura de las cosas no puedo hablar. Entonces, el resto, el final es pues un resumen mío y de mis hermanos y de sus amigos, de qué fue lo que pasó a partir de que mi papá se fue, ¿no? Porque hasta ahí es escrito por mí Ujú. y ya todo después ya es mi voz completada por sus amigos y O más sus bien hasta hijos. ahí es todo lo escrito por tu mamá, ¿no? Por hasta la partida de tu padre.
hasta que mi papá entra en historia, es mi mamá con mis complementos. Eso es. De mi mamá al final de mi papá, Sí. soy yo hablando por ella, Perfecto. usando las cartas. Ujú. Y digamos que del 75, 80 al final, ya somos mis hermanos y yo y sus amigos contando cuáles fueron sus últimos años. ¿Cuál ha sido la reacción que has encontrado de este libro entre quienes conocieron a tu padre y a tu madre? ¿Qué te han dicho? Sé que hay gente que no le gustaba la idea de que esto se ventilara, pero pues aquí está. ¿Qué reacciones has tenido? Pues muy positivas, la verdad. Yo llegué lista para, en serio, que me echaran los tomates y las piedras. Ujú. Dije, ya, a estas alturas, ¿qué me importa, verdad? Que me hagan lo que quieran. Y pues realmente ha sido muy sorpresivo de todos. Ujú. Que no, que qué bueno que ya era hora que saliera esto, porque es un libro que te funciona. Si quieres conocer de la historia de México de esas épocas, si quieres conocer del cine de esas épocas, ahí están todos embarraditos, muy bonitos como mantequilla. Si lo que te interesa es la literatura, pues ahí tienes, Todo por el lo mundo menos, a Carlos puesto en su juventud y en su travesura. Lástima las cartas, que son, digo, 300 cartas de mi papá a mi mamá, muy explícitas, muy fuertes, muy eróticas, muy chistosas. Esa sí no No están me incluidas. permitieron utilizarlas porque había que cuidar la imagen de mi papá. Y tú dices, ¿para qué cuidan la imagen? ¿Por qué no mejor lo revivimos de una forma chistosa con verdades? O como era él finalmente, ¿no? Pues él fue lo que fue de grande. O sea, tiene dos personalidades, pero de joven fue este. Ujú. Y todo esto que está contado aquí tan chistoso, úsenlo para traer a otro Carlos más modernizado y más humano. Pero no hubo manera. Y ayer que estábamos en la comida, le dije a Silvia, sí, ven, porque me había dicho, voy a ir. Le dije, mejor no, porque qué tal que un periodista te ataque o algo. Y luego la vi, le dije, sí, ven, prefiero, yo me voy a sentir muy en paz de que estés ahí. Y llegó. Claro, se defendió un poquito, pero me dio mucho gusto que fuera. Y sí, sí, le dije, es una lástima que todos estos textos, ya ni siquiera lo de mi mamá, ¿no? Quítale la parte erótica y amorosa porque no quiere que salga en ningún lado. Rita, mi amor, mi vida, extraño tus tetitas y te quiero ver. Eso Silvia, se le paran los pelos. Pero Carlos siempre fue así. Sí, Carlos era un hombre muy erótico y siempre lo fue. pero Ujú. para Silvia solo lo fue con ella. Ujú. Entonces le dije, quítale todo eso, usa lo demás. Está la historia de García Márquez, de Vargas Llosa, De todos. bueno, están todos ahí cuando eran unos niños, Benítez, mi papá, empezando todos, que vamos para aquí, que ya nos dieron $50 para aquello. Todo ese principio hasta que llegan a su cumbre todos, está en esas cartas que nadie me deja sacar. Ujú. Ojalá Silvia las agarre y lo use para ella, que le quite a mi mamá si quiere, pero la historia de ellos no hay otra, y no hay otra contada como lo contó él, con dibujos y con textos, y es tristísimo que eso no se pueda enseñar a la gente. ¿Cuál sería tu última reflexión sobre este libro, Mujer en papel, estas memorias inconclusas de Rita Macedo? ¿Qué te gustaría que recordara el lector? Mi principal meta del libro era darle gusto a mamá. Darle gusto a tu mamá. Darle gusto a mi mamá. Ya tienes tu libro, qué padre, ¿Qué tanto querías tener? ¿Qué que tanto tanto leer? lo querías tener. Ahí está tu vida puesta, no está olvidada. El que la quiera leer, qué bueno, el que no, ni modo, pero ya está ahí puesta, ¿no? Ya naciste, ahí está. Si lléguenle, porque es una historia de una época de México, de una mujer. Que digo, lo que menos importa es Rita, al fin de cuentas, en toda la primera parte. Lo que importa es la gente con la que trató. Entonces, concéntrese en la gente a la que trató y de la que está hablando, que son los importantes realmente. Ya nada más es una guía hacia un mundo de esa época increíble que ya la gente olvidó, y de un México de los 30, 40, 50 y luego 60, 70, que ya nadie lo recuerda, ya nadie recuerda nada. Entonces, Pues hay que y aparte recordarlo. se divierte, piensen que es ficción y que es un cuento. Y es Ya, divertido. a mí me parece muy divertido. El libro se llama Mujer en papel. Gracias, Cecilia Fuentes, por invitarnos a leer acerca de tu madre, de quienes fueron sus amores, de Luis de Llano, de Carlos Fuentes. Gracias por traernos esta edición. Muchas gracias a ustedes por invitar. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.